Hola a todos, hoy vamos a satisfacer a muchos de vosotros porque vamos a hacer el vídeo que más nos habéis demandado con mucha diferencia, el centrado de una rueda. Vamos a empezar. Vamos a tratar tres pasos: el centrado lateral, el salto vertical y el aparaguado. Vamos a ir por partes. Primero vamos a ver lo que necesitamos. Necesitamos, por supuesto, una llave de radios para actuar sobre los radios de la rueda y un centrador. Nunca llegaréis a comprar un centrador como este profesional, que es el que utilizamos en nuestros talleres, pero si tenéis una bici con freno sube podréis utilizarlos como referencia sobre la llanta, la propia zapata, y si es con freno de disco podéis comprar un centrador más sencillo que este, que los que están disponibles en nuestra web, o poner una especie de alambre, que es algo mucho más chapucero, digamos, sobre las vainas o sobre la horquilla, engomadas para que no arañen la llanta y que os sirva de referencia. Necesitáis una referencia para el movimiento de giro de la rueda y poder saber qué radio es el que tenemos que tensar o destensar. En cuanto a las llaves de radios, pues hay de muchos tipos, igual que hay muchos tipos de cabecillas. Cabecillas cuadradas hay de diferentes medidas. Estas son las que utilizamos en nuestro taller porque son las más precisas, porque cada una es para una medida en concreto. Esta es una llave que podéis comprar muy buena, que también está disponible en nuestras tiendas y en la web, que tiene las tres medidas más comunes en cuanto a las llaves de cabecilla. Y también existen muchas multiherramientas, las más completas ya vienen con llave de radios. Esta, que es la Survival de Topic, que os las explicamos con detalle en nuestro vídeo, fijaros que tiene todas. Tiene las dos más comunes cuadradas, la llave de Mavic, que es especial, y la de Shimano, que es hexagonal. Y todas vienen incluidas en esta cajita con un montón de accesorios más. Vamos a empezar con el centrado lateral. Para eso, lo primero y lo más importante es que tenéis que entender esto que os voy a contar ahora. Fijaros en la disposición de los radios sobre el buje, ¿vale? Todos los radios están anclados en la llanta y en el buje. Pues fijaros que la disposición es que si elegimos un radio en concreto, está anclado sobre el lado derecho del buje y los contiguos están sobre el lado izquierdo. Si cogemos este radio, el siguiente va al lado izquierdo del buje, el siguiente al lado derecho del buje, el siguiente, y así alternativamente. Cada radio va al lado derecho y al lado izquierdo. Si cogemos un radio que está anclado en el lado derecho del buje y lo tensamos, nos va a mover la llanta hacia el lado derecho. Si cogemos uno que esté anclado en el lado izquierdo y lo tensamos, ahora veremos cómo se tensan, nos llevará la llanta hacia el lado izquierdo. Y todo lo contrario si los destensamos. Si cogemos un radio que está anclado en el lado derecho del buje y lo destensamos, ahora veremos cómo se hace, nos va a llevar la llanta hacia el lado izquierdo. Y si destensamos uno que esté anclado en el buje, en el lado izquierdo del buje, insisto, lo destensamos, nos va a llevar la llanta hacia el lado contrario, o sea, hacia el lado derecho. Tener esto muy presente, porque si no, vais a estropear la rueda. La vais a dejar mucho peor de lo que estaba. Si tensamos, nos va a llevar el radio hacia el lado del buje en el que está anclado, y si lo destensamos, hacia el lado contrario. Y ahora vamos a ver cómo tensarlo y cómo destensarlo. Os voy a explicar una regla mnemotécnica que si os la metéis en la cabeza, nunca jamás se os olvidará. Y es muy sencilla. Aunque estuviera la cubierta puesta y lo que sea, si la regla mnemotécnica está en la cabeza, no se os olvidará. Fijaros que el radio termina en la llanta y hay un agujerito sobre él. Incluso algunas cabecillas veis que tienen esa ranurita como si fuéramos a utilizar un destornillador sobre ella. No debéis utilizarlo para terminar la tensión. Primero porque no vais a poder hacer fuerza y se os va a pasar la cabecilla. Y si el radio es un poquito largo no vais a poder meter el destornillador, pero lo digo para la regla mnemotécnica. Siempre fijaros que a continuación del radio, en vuestra cabeza, utilizáis un destornillador, aunque solo sea imaginariamente. Y si giráis el destornillador hacia derechas, hacia el sentido de las agujas del reloj, vais a tensar el radio. Ese es el sentido que tenéis que darle a la cabecilla a la hora de tensar. Y al revés para destensar exactamente igual. Como si aflojarais con un destornillador imaginario, sentido contra las agujas del reloj, así haríamos en la cabecilla y entonces destensaríamos. Si os acordáis de eso y tenéis eso en la cabeza, siempre sabréis qué radio estáis tensando y
cómo tensarlo y cómo destensarlo. Y ahora vamos a practicar. Hemos descentrado un poco una rueda y vamos a ver cómo sería un centrado normal. Vamos a ver. Veis que la rueda se está yendo hacia la derecha. Bien, pues como nos está rozando en la parte derecha, tenemos que buscar en qué parte nos toca. Ahí nos está tocando y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O tensamos los radios que van anclados al lado izquierdo o destensamos el que está anclado al lado derecho para que la llanta se nos mueva hacia el lado izquierdo. Podemos fijarnos en la tensión. Si todos están más o menos tensos, vamos a tensar un poquito los del lado izquierdo. Vamos a ellos y lo que os decía antes. Nos fijamos en imaginamos un destornillador aquí y giramos para tensarlo. Y veis que en esa parte ya no nos roza. ¿Nos roza en alguna parte más? No. Bueno, pues entonces cerramos un poquito más el centrador para seguir buscando el siguiente punto. Aquí nos roza, igual se nos está yendo hacia el lado derecho, pues lo mismo, vamos aquí y tensamos los que están anclados en el lado izquierdo del buje para que la llanta se nos vaya hacia la izquierda. Aquí nos roza un poquito todavía, tensamos ahí y ya ahí no nos roza. Podríamos seguir haciendo lo mismo hasta conseguir que la llanta nos quede perfecta. ¿Nos roza aquí? Tensamos o destensamos el del lado derecho. ¿De acuerdo? Y actúa exactamente igual, ¿veis? Está rozando ahí. Si yo destenso el que va anclado al lado derecho del buje, nos lleva la llanta hacia el lado izquierdo. Volvemos a repetir. ¿Cómo destenso? Como si tuviera aquí un destornillador y lo girara hacia la izquierda. Ahí está. Fijaros, con un cuarto de vuelta ya no roza. ¿Roza en este otro lado? Pues lo mismo. Tensamos aquí o destensamos aquí. Y así sucesivamente. Podríamos estar así un buen rato hasta conseguir que la rueda quedara totalmente perfecta. Sin un centrador como este o con un centrador más sencillo, más barato, podemos dejar la rueda perfecta. Solo con la referencia de las zapatas o con unos alambres que pongamos en la horquilla o en las vainas en los tirantes no lo podremos dejar perfecta, pero mejoraremos mucho nuestro centrado. Ahora os quiero hablar del salto vertical. No solo podemos irnos de lado a lado, sino que la rueda se nos puede ir arriba o abajo porque perdamos la circunferencia de la rueda. ¿Cómo conseguimos esto? Con los centradores también tenemos la referencia en la parte de abajo de la llanta, pero esto consiste en que si tensáis demasiado una zona de la llanta, esa zona se va a ir hacia adentro del buje, con lo cual vamos a crear una excentricidad, vamos a perder la circunferencia y ya no vamos a tener una rueda perfectamente redonda, con lo cual se va a mover arriba y abajo. Para eso la tensión de todos los radios debe ser muy parecida. Si tensáis o destensáis una zona completa, vais a perder esa circunferencia y vais a tener ese salto vertical. Fijaros sobre el aparaguado de la rueda que el centro de la llanta debe caer sobre el centro del buje, para que cuando pongamos la rueda en la bici con la cubierta puesta no nos roce en ninguno de los lados de la bici o de la horquilla si es en la rueda delantera. Para saber si la rueda está bien aparaguada o no, existe esta herramienta especial que es un aparaguador, que como funciona es lo siguiente: apoya sobre el eje donde se va a apoyar en la bici y nos da una referencia de dónde está la llanta situada. Veis que los topes están tocando perfectamente la llanta con el aparaguador en el eje. Si le damos la vuelta a la rueda, tenemos que tener el mismo apoyo y los mismos apoyos de los topes en la llanta. La llanta está justo en el centro del buje. Esta llanta está bien aparaguada. Espero que con todas estas explicaciones y todos los detalles que os he dado seáis capaces de arreglar ruedas aunque estén en este estado. Bueno, es una broma, ¿vale? Esta rueda no se puede arreglar. Es de un accidente y no hay manera de arreglarla. Habría que cambiar la llanta y todos los radios probablemente. Pero sí que espero que seáis capaces de mantener vuestras ruedas centradas con los descentrados normales que os surjan en vuestras rutas diarias. Y por último, un consejo muy importante. Si a pesar de ver el vídeo y de todas las explicaciones no tenéis claro cuándo estáis tensando, cuándo estáis destensando un radio y cuál es el que tenéis que tensar o destensar, llevarlo a un taller especializado y no os compliquéis, porque es una cuestión de paciencia y de concentración. Dejarlo bien, aunque no es difícil, pero sí que es súper fácil descentrarla completamente. Entonces, si no estáis seguros, taller especializado y no os compliquéis.
Un saludo y hasta el próximo vídeo.